Primera derrota del tricampeón en el año. Universitario 1, Chancas 3 en Andahuayla. Visto los partidos de las últimas fechas, era solo cuestión de tiempo para que se terminen aterrizando las sombras, las dudas que ya venían asomándose en fechas pasadas. Si de alguna manera se puede describir el partido cualitativamente, es que la U está ahogada en dudas, y algunas de esas dudas incluso abarcan a cuál es la vigencia, cuántas balas le quedan todavía a Javier Rabanal al mando universitario. Es cierto que Andahuayla será la segunda plaza más difícil que nos iba a tocar jugar en lo que corresponde del torneo de apertura. 3-1 en el marcador, un marcador, como bien lo señalaron los jugadores en declaraciones, como bien hizo hincapié Javier Rabanal, no se adecúa a lo que fue el trámite, pero viendo el desarrollo, viendo el dinamismo, viendo la distribución, el desenvolvimiento del juego, yo creería que sí. Universitario hace ya varias fechas, hace ya varios partidos, venía dando cuenta, dando espacios de que no estaba siendo contundente siquiera en el juego colectivo. Hoy finalmente Chancas no tuvo que hacer mucho para despeinarse, para terminar ganando por 3-1. Este resultado se caía de Maduro. Tarde o temprano, incluso más temprano que tarde, se veía venir. Universitario, desde que empezó el año, ha marcado una diferencia significativa con lo que fue el cierre del tricampeón, del equipo que ganaba de manera incluso algunas veces arrolladora a sus rivales. En el inicio del torneo, recordemos, jugamos contra un Tarma y se tuvo una primera neblina, por así decirlo, unos espacios de 20-25 minutos en los cuales Universitario bajó la intensidad significativamente y sin justificación alguna. En la siguiente fecha fuimos a Cusco a jugar contra Cusco FC en un partido que naturalmente se vio afectado por efectos externos, pero Universitario tuvo la oportunidad de cerrar ese partido y nuevamente también se cedió un punto. Luego recibimos en el Monumental a Cienciano, que con un poco más de herramientas que ADT de Tarma sí nos hizo daño, y se tuvo ese primer partido con un cierre ajustado innecesariamente, con un 2-1 innecesario. Posteriormente contra Sporting Cristal ya no era cuestión de regalar solo 20-25 minutos, se regaló todo un segundo tiempo en lo que fue el planteamiento de Javier Rabanal. El planteamiento y el cero replanteamiento. En la siguiente fecha se tuvo la oportunidad de lavarse la cara en el Monumental ante un Cajamarca que no va a pelear más allá de la media tabla, y se tuvo un triunfo por la mínima, inconcebible, viniendo del tricampeón con las herramientas que se tenía, con una base que se está manteniendo del año pasado en buena parte, sin mayores justificación. Y finalmente contra Chancas, de visita, contra uno de los que creo yo va a terminar animando el torneo Apertura, que sí tiene herramientas, la U en ningún momento dominó el partido. En las declaraciones post partido, Javier Rabanal hablaba y Riveros también señalaban de que el partido consideraban que se había dominado. En ningún momento terminó dominando Universitario. No se encontró, se tuvo tal descoordinación que incluso hubo varios pases que en minutos tempranos, sin la justificación del ahogarse, todo este tema, simplemente no se conectaban. El partido tranquilamente menos ofensivo de Universitario en los últimos 2-3 años, sin usar palabras mayores. El gol tempranero viene una falla conjunta de Castillo, que no viene bien, cuando menos hace varios partidos. No viene bien, no lo observo bien, lo observo cansado. Y ese puesto tenía que encontrarse un buen reemplazo, porque Murrugarra no lo es. Viene de un error en conjunto entre Castillo y nuevamente Riveros, que llega tarde a una cobertura, porque Carabalí, si bien es cierto, sale en la foto, él estaba con una marca en la banda, no le correspondía hacer eso. Y después de eso, en los primeros 45 minutos, Universitario no tuvo más que mostrar. Lo que sí se terminó mostrando fue entre varios puntos bajos, un Martín Pérez Guedes bastante desconectado, bastante improductivo, incluso no solo improductivo,
bastante peligroso para los intereses universitarios por la forma en que estaba jugando, porque ya no era ni siquiera un jugador que no aporta, era un jugador que estaba restando, porque Universitario no estaba dominando en ningún momento, en ningún tramo, y simplemente era tener un jugador menos en la cancha. Lo curioso, y esto es total responsabilidad de Javier Rabanal, es que Martín Pérez terminó jugando el partido hasta el minuto 80, siendo uno menos para Universitario en un partido clave, en un partido bisagra contra uno, otra vez, de los equipos que va a terminar animando el torneo. De replanteamiento de Javier Rabanal podemos decir poco o nada, porque lastimosamente nunca se vio qué cosa quiso hacer. Los comentaristas en televisión trataban de descifrar heroicamente, creo yo, qué cosa iba a hacer, si iba a cambiar como que el sistema, y al final terminó jugando con el marcador en contra, con un 2-1, intentando buscar el empate con la misma línea de 5 atrás. El 3-1 finalmente terminó ilustrando, graficando lo que creo yo lamentablemente está escuchando el equipo de Javier Rabanal, que es simplemente nada. No están llegando los mensajes, terminó siendo una suma de errores, incluso cayendo como que en bloopers, y el cierre del partido creo que termina siendo una gráfica, o lo más gráfico que podemos entender en este mal momento que está pasando Universitario, y que no viene del partido de hoy, que como yo les decía hace unos minutos, viene de una tendencia en donde colectivamente estaba fallando como equipo, y eran al principio 10 y al principio eran 15 minutos, y la gente decía no, pero estamos viendo fantasmas, y luego eran 25 minutos y luego era 30, y la gente decía no, estamos viendo fantasmas, y luego se regaló todo un tiempo y hoy no terminó apareciendo el tricampeón, como lo hemos estado viendo de acá hace unos cuantos meses. No terminó apareciendo el tricampeón ante Andahuaylas, en donde siempre ha sido una plaza difícil, pero creo que yo nunca había sido tan baja la productividad como esta tarde. De las declaraciones post partido causa preocupación finalmente cómo está tomando Javier Rabanal el tránsito de los días, de su vivencia en el tricampeón. Él señala de que es consciente de que está cargando una mochila pesada, pero no se termina ilustrando. Estamos en la fecha 6. En un mes empezamos a jugar Copa Libertadores. No hay una idea de juego clara en Universitario de Deportes, aun cuando solo tiene un objetivo en la cabeza, que era simplemente el torneo de apertura, a diferencia de Cristal, a diferencia de Cienciano, Alianza, otros equipos que han tenido que jugar fases previas de torneos internacionales, y naturalmente tienes que priorizar. Universitario tenía en la cabeza solo enfocado en el torneo de apertura, y aún así con esas condiciones favorables, entre comillas, no se ha podido encontrar una idea de juego, un sostenimiento, un dinamismo marcado en el equipo transcurrido un mes y medio. Preocupa la desconexión, cuando menos, que está transmitiendo Javier Rabanal para la opinión pública en general. Sin embargo, como bien dicen, incluso en los momentos malos hay que intentar ver algo bueno. Todo esto que le está pasando a Universitario, este columpio de suma de errores que finalmente se terminó ya concretando con su primera derrota en el año, terminó ocurriendo en la fecha 6 de 17. Todavía se ha jugado aproximadamente la tercera parte del torneo, quedan todavía el 60% de los partidos por jugar, más de la mitad, y aún hay tiempo de revertir la situación si se toman las decisiones correctas. ¿Cuáles son las decisiones correctas? Naturalmente, nosotros no sabemos eso al detalle. Lo que sí sabemos es que se tiene que caer en cuenta y darse cuenta de que Rabanal, cuando menos, la idea o el esquema de juego o las indicaciones que él quería implantar en el equipo no están dando. Y lamentablemente el calendario no es
favorable, no es flexible como para poder aguantar. El torneo ya se está jugando hace rato y esta fecha 6, esta derrota 3-1 en Andahuaylas, que nadie se la esperaba en esta dimensión, tiene que ser el punto de inflexión para que Universitario encuentre su punto de quiebre y empiece a enrumbarse. Porque nuevamente los retos para los cuales se han preparado presupuestos institucionales, objetivos, cumplimientos, metas, otros, está acá a la vuelta de la esquina. Sin duda alguna, cuando menos el equipo técnico, los jugadores y la dirección deportiva tienen que resolver y abordar el elefante que está en la habitación. Porque sin duda hay una. Y eso tiene que abordarse innegociablemente esta semana. Párrafo aparte, creo que también amerita unos minutos hablar sobre lo que está pasando con el gran jale del año, nuestro 9 Salvador, el tan esperado Gassama. Y soy así de sarcástico porque no había visto ni siquiera en equipos de la propia Liga 1 que se le había arropado tanto a un jale para terminar siendo tal fiasco. Porque para mí, en mi opinión, Gassama ya lo es. No hay análisis que resista aguantarlo con los resultados, con la evidencia que estamos viendo. Se le esperó porque estaba jugando a ser streamer en enero. No se presentó a las primeras fechas de la temporada, se presentó 2 semanas después porque tenía problemas familiares y le entendió. La excusa era de que se estaba preparando físicamente. Estamos en la 6ª fecha y en la previa se conoció que no iba a viajar. Hoy se informó de que de la lista de 4 lesionados que tiene el Universitario, él tendría la situación más grave. 6 fechas se ha perdido Gassama por simplemente no estar en físico. Cuando menos se va a perder 2 más, y estamos hablando de 2 meses, más el medio mes de entrenamiento, estamos hablando de 3 meses aproximadamente, que Gassama, el 9, el tan esperado 9, la promesa y el caballo de batalla de Álvaro Barco, que no está rindiendo. Y esto no es un detalle menor. El año pasado, la temporada de Universitario terminó en septiembre. Terminó con el 2-1 en Tarma cuando se ganó el torneo clausura. Álvaro Barco está en la U desde incluso más atrás de mitad del año pasado. Y su reto no era, se hablaba del año pasado, su reto no era las contrataciones de mitad del mercado de pases del 2025. Su objetivo era el mercado de pases de cierre del año. Se tuvo octubre, noviembre, diciembre, 3 meses de planificación para traer jales. Sin duda hay buenos elementos. Desde este espacio yo he elogiado mucho a Caín Fara. Creo que de igual manera, de similar productividad, está Lisandro Alzugaray. Pero la promesa, el bolo, el caballo de batalla de la dirección deportiva de Álvaro Barco debía ser Gassama. Y Gassama es un fiasco, porque no está jugando, está lesionado. Y cuando entró a jugar contra Cienciano, si mal no recuerdo, se metió un pique y luego no pudo correr más. Entonces, ¿qué entrenamiento físico, qué preparación física estaba haciendo? ¿Qué tanto se le arropó? ¿Por qué tanto abracito, apapacho? ¿Por qué? ¿Por qué jugarse tanto en un solo jugador? Más aún, y esto es lo agravante de la situación, más aún con los antecedentes. Desde Dos Santos en la pandemia, que precisamente se lo trajo Gian Ferrari, no se ha tenido un jugador, un delantero, porque es allí donde se marca la diferencia los equipos. No se ha tenido un jugador que pueda cubrir ese espacio. Esto también debe hablarse. Toda esta situación le termina quitando créditos, poniendo la soga en el cuello a Javier Rabanal. Como decía hace unos minutos, creo yo de que si hay una descripción cualitativa para el partido que se tuvo contra Chancas esta tarde,
para el avance o el desempeño universitario en estas primeras 6 fechas, creo yo que el término es: la U está ahogado en dudas. Y esas dudas también es la continuidad de Javier Rabanal. ¿En qué medida? Habrá que ver el transcurso de simplemente los más próximos y breves y más cercanos partidos para ver eso, porque lo que se va a jugar dentro de 3 semanas, lo que se va a jugar dentro de 4 semanas, es para lo que tú te has preparado todo el año. Este panorama naturalmente ha traído algunas voces, algunos pedidos en redes sociales sobre, por ejemplo, el regreso de Fossati. En mi opinión, considero de que en este momento es avezado hablar de el regreso de Fossati, más que por el momento de la U, por los condimentos que hubo en esa relación, en esa salida, y más aún considerando lo que había pasado en años anteriores. Pero sin duda no se puede tapar el sol con un dedo de que las condiciones, la coyuntura de Universitario de Deportes abre espacio para esta especie de discursos. Y esto es solo culpa de la dirección deportiva y naturalmente de la administración actual de la U. Hay una papa caliente en Tienda Crema y tiene que abordarse, tiene que analizarse, tiene que asumirse y tiene que afrontarse. Por lo pronto, el calendario, el tiempo no perdona y va a tocar enfrentar a UTC de Cajamarca ahora este sábado, y la mejor forma de reclamar, sumándome a lo que dicen otros hinchas cremas, es alentando y reventando el Monumental de hinchas y haciéndonos sentir de la manera en que lo hemos hecho incluso en los peores momentos, y que esta fecha no sea una excepción alguna.